Okay. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Mujeres que Cambian el Mundo, un espacio en donde conversamos con mujeres que cambian el mundo dentro y desde su metro cuadrado. Contamos historias e inspiramos a más mujeres a cambiar el mundo. Yo soy Kiara Cascante y hoy estoy con Karen Miranda, quien es cofundadora de la Red de Juventudes y Cambio Climático de Panamá y además fue ganadora del Boleto Verde de Naciones Unidas para la Conferencia de Juventudes y Cambio Climático que fue en Nueva York. Y bienvenida, Karen. Hola, mucho gusto de saludarlos a todos. Gracias por la invitación. Gracias, Karen, por haber aceptado la invitación. Y bueno, la primera pregunta, ¿cuál consideras o cómo consideras que es una mujer que cambia el mundo? Todas las mujeres somos mujeres que cambiamos el mundo simplemente por el hecho de querer hacer algo, de tener un mundo mejor para nosotros y nuestras futuras generaciones. Ya somos mujeres cambiantes. Pero una mujer que cambia el mundo tiene esa fortaleza de querer cambiar lo que está sucediendo actualmente, ya sea en materia ambiental, en materia social, económica, política. Esas son ese tipo de mujeres que se atreven a luchar por un ideal, a luchar por algo que ven que está mal en el mundo actualmente, pero que ellas quieren mejorar, ya sea solas o en otro grupo con otras personas o con más mujeres. Entonces, ese es el tipo de mujer que cambia el mundo, esa que se atreve a luchar por un ideal, por algo que no está bien actual en el mundo, pero que quiere mejorarlo para ella, para su entorno y para las futuras generaciones, ya que como mujeres siempre nos da ese tipo maternidad, aunque no tengamos hijos, para que nuestras futuras generaciones puedan lograr y puedan vivir en un mundo mejor. Entonces creo que este tipo de mujer podemos serlo todas, pero que hay unas que se han empoderado muy bien del tema desde muy jóvenes y eso es muy importante porque han logrado llevar su voz mucho más allá. Entonces es una mujer que cambia el mundo para mí y que todos pueden hacerlo. Simplemente buscar eso que te mueve o eso que quieres cambiar y lograrlo, desarrollarlo sola o en grupo, como tú quieras. Entonces creo que ahí puede ser una gran mujer que lucha el mundo también. Entonces, para mí eso es una mujer que cambia el mundo, una mujer que se atreve, que alza su voz, que lo hace sola o acompañada y que tiene un motivo o una misión que es cambiar el mundo desde la perspectiva que lo quieran. Como ya dije, pues el ambiental como lo hace Kiara, como lo social, lo político, como hay muchas mujeres, hay muchas lideresas indígenas que quieren hacer ese cambio de que sus pueblos sean escuchados. Entonces, a mí me encanta muchísimo ese tema porque para mí, a mí me encanta seguir esas mujeres que quieren cambiar el mundo porque eso me inspira a mí. Antes, cuando yo estaba más joven, yo decía, no he logrado nada, no he hecho nada en este mundo, quiero hacer algo que quede grabado en el mundo. Entonces ahí fue donde comencé a buscar mi pasión o mi ideal, que es el ambiental. Y creo que si todas nos ponemos a buscar qué es lo que queremos cambiar del mundo que nos rodea actualmente, podemos encontrar algo que nos haga luchar por un mundo mejor. Gracias por ese mensaje y a todas las personas y mujeres que nos escuchan. Recuerden buscar ese algo que los haga querer cambiarlo, querer hacer algo diferente, querer marcar la historia dentro de lo poquito que podemos, podemos hacer grandes cosas, pero dentro de lo que tenemos al alcance, porque también a veces depende de lo que tengamos al alcance y lo que queramos, porque no todas queremos lo mismo. Y bueno, Cari, quiero que nos cuentes un poco tu historia dentro del activismo y bueno, cómo fue que llegaste a ganar el boleto verde y cómo fue estar en Nueva York y toda esa historia. Bueno, cuando yo estuve en la universidad, yo antes de la universidad no tenía esa iniciativa, pero cuando yo llegué a la universidad y comencé a estudiar el ambiente, porque mi carrera es biología, hubo una clase que me acuerdo que la profesora habló de cambio climático y yo nunca antes había escuchado acerca del tema de cambio climático y a mí me preocupó muchísimo y comencé a buscar información
quería aprender más sobre el tema porque estaba realmente preocupada que eso estuviera pasando y yo no sabía que eso estaba pasando, que hay una crisis climática que estamos enfrentando todos y que yo no sabía nada de eso y que yo no estaba haciendo nada por enfrentar eso. Entonces ahí fue donde comencé a buscar información, cuando estuve en la universidad ya el último año, tenía que hacer una labor social y para mí la labor social fue llevar educación a niños de las escuelas acerca de lo que ya yo había aprendido acerca del cuidado del ambiente, del cambio climático. Y ahí comencé como a involucrar como que esto me gusta, esto me apasiona, quiero llevarlo más allá porque veía que había mucha aceptación de parte de los niños de esas comunidades. Entonces decidí buscar mucho más allá. Ese mismo año, el Ministerio de Ambiente de mi país abre para que los jóvenes nos postuláramos para una academia de cambio climático. Allí escogieron a 30 jóvenes de todo el país que fuimos una semana a aprender de cambio climático, de liderazgo de cambio climático, una academia juvenil. Allí encuentro a otros jóvenes con la misma preocupación mía, con esas ganas también de hacer algo diferente y la mayoría mujeres. Entonces decidimos formar una organización que en un principio se llamaba Red de Jóvenes frente al Cambio Climático. Ya ha ido cambiando un poco. Entonces, a partir de ese 2018, con un poco conocimiento, sin nadie que nos apoyara, con muy poca somos de diferentes partes del país, o sea, estábamos todos lejos, o sea, sin una organización en sí, porque era la primera vez que todos formábamos un grupo. Entonces decidimos comenzar desde nuestras comunidades haciendo actividades, pero en nombre de esa pequeña organización que eh, nos habíamos propuesto hacer. Entonces, allí comenzamos a dar charlas, ir a foros, hablar acerca del cambio climático, comenzamos a capacitarnos, buscábamos ayuda por aquí, por allá, de repente a veces las capacitaciones, los seminarios, las charlas tienen un costo, entonces buscábamos ayuda por todos lados para que todos pudiéramos asistir y poder aprender más, porque si queríamos hablar de cambio climático teníamos que estar capacitados acerca del tema. Queríamos dar la mejor información y que fuera información veraz, científicamente probada, no ponernos a inventar allí un tema delante de las personas. Entonces comenzamos a capacitarnos, asistíamos a foros, seminarios, hablábamos con las personas, con los niños acerca del cambio climático. Comenzamos haciendo pequeñas actividades como reciclaje, limpieza de playas, ferias de limpiezas en diferentes comunidades. Y después de eso, en el 2019, como a mediados de julio, aparece de que para postularse para el Green Ticket. Lo confieso que yo hice mi postulación el último día. Recuerdo que yo no sabía ni qué poner en esa postulación porque yo pensaba que no me iban a escoger eh, por el hecho de que deben haber muchas personas de todas partes del mundo con más liderazgo que yo y quizás muchos de los otros compañeros de la organización también quieren participar. La cosa es que yo envié mi participación, ahí pedían de todo, que había hecho uno, que estaba haciendo en tema de cambio climático, referencias, fotografías de lo que uno estaba haciendo, el nivel de inglés, todo tenía que mandarlo en inglés, la hoja de vida, todo, o sea, absolutamente todo. Y allí entonces, un mes después, me llega el correo de que había sido seleccionada. Yo no lo podía creer, la verdad. Fue como de que, wow, de 7,000 aplicaciones de todo el mundo, solamente escogieron a 100 jóvenes y en esos 100 jóvenes estaba yo. Yo, la verdad, en el momento cuando estuve muy feliz, a la siguiente semana, como era una noticia tan importante, sobre todo para nuestro país, comenzaron a llamarme para entrevistarme, gente para saber acerca de lo que había obtenido y todo eso. Y a mí me comenzó a dar un miedo, la verdad, porque era mucha presión sobre mí. Y yo digo, tomé la cabeza y dije, o sea, no es solamente voy a ir allá y listo, no, voy a representar a mi país, a los jóvenes de mi país en una cumbre mundial. O sea, eso no era algo
Pero que al principio yo no la había captado así, pero ya después cuando veo que todo el mundo me quiere entrevistar y todo eso, capté lo que sucedía, hasta entré en pánico, por unos días estuve así como muy temerosa, pero luego ya pude ver las cosas mejor y prepararme. Que lo que hice fue leer muchísimo acerca de lo que están haciendo en Panamá, acerca del cambio climático, porque quizás antes tenía algún conocimiento, pero digo, no vaya a ser que me pregunten o que proponga algo como joven de latinoamericana. Entonces fue como leer muchísimo acerca de eso, preguntar a muchas personas profesionales acerca, encontré en el camino muchas personas lindas que siempre me ayudaron que me ayudaron en esa preparación para ir para allá. Y cuando estuve allá fue increíble, conocí a jóvenes que están haciendo cosas increíbles, o sea, yo me sentía así pequeñita con todo ese montón de jóvenes de otras partes del mundo que están haciendo cosas increíbles, me inspiraron, la verdad. Yo soy mucho mayor que muchos de esos jóvenes que estaban ahí y me inspiraron y me hicieron ver que lo que está pasando en mi país o nuestra región es pequeño comparado con lo que están pasando jóvenes de otras regiones, sobre todo en las áreas insulares, en los territorios de África. Ellos están viviendo el cambio climático realmente, las consecuencias. Y yo pensé, tuve este pensamiento de inmediato. No, aquí en nuestro país, en nuestra región, no debemos esperar que lleguemos a las consecuencias drásticas del cambio climático para poder hacer algo o empezar a hacer algo, ¿no? Entonces tenemos que empezar desde ya. Y entonces allí conocí jóvenes también de la región que decían de que, pero formemos un grupo también de la región y también pertenezco al grupo, un grupo de cambio climático de la región que todavía no se ha hecho muy grande, pero que estamos en ese proceso. Entonces después de eso, allí en la cumbre aprendí muchísimo también porque participé de foros, se realizaban diferentes foros y como charlas diferentes alrededor de lo que fue la cumbre y participé de muchas y entonces dentro de una que me acuerdo que es como un simulacro de negociaciones, como las negociaciones que se dan y entonces ahí yo me di cuenta en ese simulacro de negociaciones que sí se pueden lograr cosas y sí se pueden hacer cosas, lo único que nos falta esas ganas o ese querer hacerlos, sobre todo de parte de los gobiernos, de parte de las personas que están ahí arriba, hace falta eso. Y quizás muchas veces también quitar a ese tipo de personas que solamente están ahí por el dinero, por obtener algo a cambio de lo que se propone. Entonces, allí yo me di cuenta que sí se pueden hacer cosas porque allí había un plazo hasta el 2100 y con las negociaciones que se hacían, la temperatura iba disminuyendo hasta el 2100. Entonces yo digo, eso sí se puede lograr, simplemente falta la voluntad de todos. No solamente hablo de la voluntad de los gobiernos, de las personas que mandan, también la voluntad de nosotros como seres humanos de cambiar ciertos hábitos de nuestra vida. Entonces, sí se puede lograr y allí eso fue algo que me marcó muchísimo y que entonces yo digo, lo que uno está haciendo como activismo, como pronunciarse hacia cosas, nosotros hemos impulsado una ley de cambio climático en nuestro país que al final se está viendo para ver si se propone otra, porque esa ley que propusimos era para entrar en la Constitución. Queríamos ingresar un artículo a la Constitución que hablara sobre cambio climático. No se pudo dar porque las reformas a la Constitución en mi país quedaron en nada. Luego enviamos una declaración a las instituciones de nuestro país donde hablamos de emergencia climática y de que todas las instituciones y las empresas, tanto privadas como públicas, y todas las instituciones del gobierno tenemos que trabajar mancomunado para enfrentar el cambio climático. Entonces son cosas que hemos llevado mucho más allá y que hemos ya estado con personas que toman las decisiones y ahí en esa cumbre fue que nosotros, sobre todo yo y luego cuando hablé con mis compañeros, cuando llegué de eso,
decidimos llegar mucho más allá, no hacer actividades pequeñitas, ir a enseñar cambio climático es bueno y se necesita, pero si no incidimos o si no presionamos a los que toman las decisiones, entonces no estamos haciendo mucho. Entonces ahí fue donde nosotros comenzamos esa transición y que ahora también nos involucramos en las políticas públicas de nuestro país y estamos también presentes, un grupo de nosotras siempre está presente cuando se hacen discusiones en la asamblea para poder que nosotros tengamos esa presencia. Nosotros queremos ser como los representantes de la sociedad civil, sobre todo los jóvenes ambientalistas, en lo que es la toma de decisiones en nuestro país. Yo creo que es de admirar, la verdad, la historia de cómo han fundado la red y todas las acciones que han realizado. En el episodio anterior estábamos hablando con Caro, de cómo, bueno, ella inició también. Y de verdad, gracias por contarnos esa historia. Yo creo que eso que decís de que aunque tuve esa noticia increíble que no me creía y me dio miedo, mucho miedo, pero ya luego lo superé. Yo creo que a todas las personas que nos escuchan de que yo creo mucho en esta frase que dice que si tus sueños no te dan miedo, no estás soñando grande. Entonces, me quedo con eso. Y ya para finalizar, ¿qué le dirías a las demás niñas, jóvenes y mujeres que sueñan con cambiar el mundo? Que ya con que tú quieres y tienes ese sueño en tu mente de que quieres cambiar el mundo, ya has logrado la mitad del camino, porque hay gente que vive en este mundo y no piensa en nada de eso, simplemente vive por vivir y ya, y tampoco lo juzgo, el mundo es difícil de por sí, pero ya desde que tú tienes un plan, un sueño de que quieres cambiar algo, ya has logrado demasiado. Entonces, simplemente es luchar por ese sueño y no lo digo de manera de que todos los días te levantes para lograr ese sueño, sino que cada cosita que tú hagas no olvides que tienes un plan, que tienes un sueño, porque todo va vinculado. Yo en la vida he tenido que hacer muchas cosas para estar donde estoy hoy día y entonces ha sido muy difícil y muchas veces decía, esto no tiene un objetivo o no voy a llegar a ningún lado por esto y de repente la misma vida me estaba preparando para algo grande, para algo bonito, para lograr algo increíble. Entonces de repente muchas veces las cosas no nos salen como nosotros planeamos o queremos y pensamos que hasta ahí se acaba nuestro sueño. No, créeme que es como una preparación para algo más bonito, más grande, algo que puedas lograr. Entonces, que mi consejo es que nunca ese sueño desaparezca, que siga ahí latente. Si quieres, cámbialo de una manera a otra, quizás el camino no va a ser el que planeaste, pero puedes lograrlo y te lo digo yo que he pasado por muchas circunstancias y de repente muchas personas no pensaron que iba a suceder así o ni siquiera yo pensé que iba a suceder así. Un año antes de ir a Nueva York yo estaba llorando porque no sabía qué hacer. Tenía la tesis de mi universidad encima, tenía tantas cosas encima y pensé que no estaba haciendo nada en el mundo, no estaba haciendo nada por cambiar las cosas y eso me estaba preparando para algo que venía al siguiente año. Entonces, por eso le digo que el camino quizás no es el que uno está preparando o piensa que va a ser, pero ahí está el sueño y mientras que no se pierda de vista, vas a lograr grandes cosas. Así que ese es mi ejemplo y quiero que todo el mundo lo siga, que no importa lo que suceda en el camino, siempre podemos lograr sueños. Y cuando nosotros logramos algo que nos costó muchísimo, entonces eso es mucho más grande y tiene un valor muy significativo. Entonces, como mujeres cambiantes que todas somos en el mundo, no dejemos de lado nuestra lucha, lo que queremos y nuestro sueño, porque el camino a veces no es fácil, pero siempre se puede lograr. Gracias, Karen, por contarnos un poco de tu historia, cómo has llegado a donde estás, todo lo que has pasado, por darnos excelentes consejos y gracias por ser una mujer que cambia el mundo. A todas las personas que nos Muchas están gracias por escuchando, invitarme. sí, gracias por haber aceptado la invitación también. Y a todas las personas que nos están escuchando, porfa, escríbanme en Instagram, Yara Cascante, sobre qué les ha parecido el podcast, qué les ha parecido el episodio. Si quieren saber más sobre Caro, también en los posts de Instagram quedan las cuentas etiquetadas
de las participantes, entonces también pueden saber más sobre Karel en el post. Y muchísimas gracias por escucharnos. Gracias.